En el presente video te voy a explicar cómo utilizar una macro desarrollada en Excel para generar el libro electrónico del inventario permanente valorizado, el formato 13.1 a través del PLE de SUNAT. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo, luego vamos a tener que habilitar macros. Para habilitar macros es muy sencillo, solo debemos hacer clic en el botón habilitar contenido. En algunas ocasiones puede salir vista protegida, pero igual deben hacer clic en el botón que tienen acá. Una vez que nos aparece el número de serie, vamos a colocar nuestra contraseña. Para mi caso, para mi computadora, la serie es la siguiente. Luego vamos a presionar ingresar. Y listo, ya tenemos el aplicativo para poder llenar la información y proceder a generar el archivo de texto que va a poder ser cargado a través del programa de libros electrónicos de SUNAT. En la parte superior podemos visualizar, acá lo voy a marcar, un menú. Este menú tiene diferentes opciones que nos van a permitir, por ejemplo, colocar los datos de la empresa, elegir la carpeta donde queremos guardar nuestro archivo de texto y otras configuraciones un poco más avanzadas. En la parte inferior tenemos el formato de libro, el cual tiene 27 columnas. Acá podemos visualizar todas las columnas. A través de un ejercicio práctico te voy a explicar cómo se llena este libro y también vamos a ver cómo configurar desde el menú principal de esta herramienta los diferentes campos. Bien, vamos a empezar. Lo primero es colocar los datos de la empresa, el régimen, solamente puede ser régimen general. Si ustedes ven más opciones es porque este menú está integrado en todos los aplicativos que tenemos para los diferentes libros electrónicos. Vamos a colocar el año, vamos a seleccionar el mes, vamos a elegir la carpeta donde queremos guardar nuestro archivo de texto. Yo lo voy a guardar acá en esta carpeta, TXT generado que se llama, y voy a presionar aceptar. Luego vamos a configurar el tipo de cubo. Acá siempre va a ser individual. Con información, sí, porque en este caso, en este ejemplo, nosotros vamos a enviar información. Pero si quisieran enviar un libro vacío, tendrían que ponerle con información, no. En indicador de operaciones van a elegir empresa operativa, salvo que quieran hacer un cierre de operaciones o cerrar el libro. Aquí en la derecha tenemos una opción que dice mensaje sí. ¿A qué se refiere? Si nosotros nos desplazamos por el libro electrónico, vamos a visualizar un cuadro de color azul con información. Este cuadro contiene información que nos va a servir para llenar el libro. Por ejemplo, en este caso dice código del catálogo utilizado, tabla 13, y me indica qué códigos puedo utilizar. Código 1, 3 o 9. Si yo hago clic ahí sobre él, desaparece. De igual manera, código propio de la existencia me dice que es un campo obligatorio. ¿Ok? Entonces, cada vez que me posicione en algún campo, me va a indicar información adicional que debo de saber para llenar de manera correcta este formato. Si no quiero que aparezca este mensaje, simplemente acá colocaré que no. Con respecto a los campos modo Q y modo correlativo, conforme haga la explicación del caso, ustedes van a poder entender esto, ¿no? Para empezar a trabajar con el archivo, lo primero que debemos hacer es ingresar la información desde la columna 4 hasta la última columna, que es, vamos a ver cuál es la última columna, hasta la columna 26, ¿ok? Vamos a ingresar la información ahí, desde la columna 4 hasta la columna 26. Esta información nosotros lo podemos colocar de manera manual, es decir, uno a uno, o simplemente copiar y pegar en bloque. ¿Ok? Una vez que tengamos la información colocada acá, tal y como está acá, ¿sí? Desde la columna 4 hasta la columna 26, una vez que nosotros tengamos esta información ya llenado, ya colocado, recuerden que el archivo no genera cálculos, no hace cálculos, simplemente recepciona la información que ustedes ya tienen calculada. Para este formato se está utilizando el método promedio, el método de evaluación me refiero. ¿Ok? Entonces, si ustedes ya tienen su información desde la columna 4 hasta la última columna, que es la columna
26, se van a fijar en estas columnas de fondo azul y van a decir lo siguiente: yo tengo conocimiento de qué es el cubo y de qué es el número correlativo del mes. Si ustedes tienen el conocimiento, saben lo que es, saben manejar esto, ustedes pueden optar por trabajar acá en modo manual, modo cubo manual, modo correlativo manual, y simplemente generar acá en campos automáticos y luego completar esta información con el cubo que ustedes tienen. Ahora, si te estás preguntando qué es un cubo, un cubo es el código único de operación. A ver, es un código alfanumérico. En este caso, tratándose de un inventario permanente valorizado, los cubos que ustedes deben de colocar son aquellos que registraron en el registro de compras. Es decir, la compra de este producto, materia prima en este caso, tiene que estar registrado en algún comprobante. Ese comprobante tiene que haberse registrado, por ejemplo, en el registro de compras. Entonces ustedes ya tienen un cubo. Incluso se pudo haber registrado en el libro diario. Entonces ustedes ya tienen un cubo. Ese cubo, ese código debería ir acá. Y ustedes tendrán que digitar acá el cubo. O si ya lo tienen, copiar y pegar. Igual con el número correlativo del mes. Va a ir en orden. Con la letra M, 001 y de esta manera, ¿no? Y acá ustedes colocarían sus cubos. ¿Ok? Eso siempre y cuando ustedes tengan esa información. Ahora, mi archivo permite hacer un llenado de manera automática. O sea, te sugiere cubos. Pero ojo, toda la información que el cubo tiene es una historia de la operación. Si en algún momento la SUNAT te va a auditar, te va a revisar los cubos de las operaciones. Por ejemplo, te va a revisar una factura. A ver, esta factura, ¿dónde fue registrado en compras? Ok. ¿Cuál es el cubo? Es el número tal. Ok. Ese cubo lo van a buscar en los diferentes registros. En el libro diario, lo van a buscar en el libro de inventario permanente valorizado, por ejemplo, y van a saber toda la historia, van a saber todo el circuito que ha hecho esa operación. Para eso sirve el cubo. Bueno, vamos a borrar acá lo que había generado de manera automática y ahora vamos a poner el caso de que ustedes quieren generar de manera automática los cubos y los números correlativos. Entonces, en esta opción tendrán que colocarlo en automático, ¿no? Que lo voy a dejar que sí para que me ayude. Entonces acá vamos a poner automático, y si ustedes generan acá el campo automático, se va a autocompletar. ¿Ven? Se ha sugerido un cubo y acá también están los números correlativos. Recuerden, es muy importante saber que esto se va a hacer siempre y cuando ustedes no tengan los cubos. Con respecto a la columna de estado o indicador y periodo, siempre se van a generar de manera automática. El campo estado o indicador va a depender de la fecha de emisión. Para este ejemplo, todo corresponde al mes de diciembre. Es por eso que el estado indicador para todos los casos es el valor 1. ¿Y cuándo se registra 1? Cuando la operación corresponde al periodo, es decir, la operación es de diciembre y el PLE que estamos declarando es el mes de diciembre. Pero también puede consignarse el valor 8 cuando la operación corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotada en dicho periodo. Supongamos que esta operación sea de noviembre. En noviembre yo me olvidé de registrar esta operación. ¿Ok? Esta operación lo voy a pintar de amarillo y lo voy a colocar así. Yo en noviembre me olvidé de registrar esta operación, ¿ok? Para luego hacer un caso práctico. También nos dice que podemos registrar 9 cuando la operación corresponde a un periodo anterior y sí ha sido anotado en dicho periodo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá también tengo una operación, supongamos, de octubre, ¿ok? Tengo una operación de octubre que sí ha sido anotado en un periodo anterior. Ojo, sí ha sido anotado. Pero entonces, ¿por qué lo estoy volviendo a anotar? Por la sencilla razón que nos puede servir esto para modificar una operación. Acá hay una operación que es del mes de octubre, ¿ok? Que la estoy volviendo a registrar, pero esta vez lo estoy registrando con sus valores correctos. De repente me equivoqué en ingresar la cantidad o el costo unitario o el costo total, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo esta operación la registré en un periodo anterior y hoy quiero modificarla, la puedo hacer. La tengo que volver a reescribir, pero esta vez con los valores correctos. En este caso se trata de una operación, les comenté, que no había sido registrada en un periodo anterior. Entonces, por primera vez la estoy registrando. Pero muy importante saber acá que mucho tienen que ver las fechas. Miren lo que vamos a hacer ahora. Voy a borrar esto.
Vamos a suponer que yo el ejemplo lo hubiese hecho de esta manera. Todas estas operaciones son de diciembre, pero acá hay una operación que es de noviembre y otra que es de octubre. Voy a generar los campos automáticos y acá se van a percatar que justo en esas dos operaciones no me aparece código único de operación y tampoco me aparece, lo voy a marcar, el número correlativo del mes. ¿Por qué? Si yo trabajo con el código 8, que se registra cuando una operación no se ha anotado en un periodo anterior, pero correspondía a anotarse en un periodo anterior, no se ha colocado. En este libro, que es del mes de diciembre, quiero registrar una operación que correspondía al mes de noviembre. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a irme a mi libro de noviembre y voy a ver cuál hubiese sido el cubo de esa operación. Supongamos que su cubo hubiese sido esto. Y voy a ver qué número correlativo del mes le hubiese tocado en noviembre. En noviembre le hubiera tocado, por ejemplo, este cubo. Se me ocurre. Entonces, esa es la manera de yo llenarlo. Si la operación no se registró en un periodo anterior y hoy quiero registrarlo, pero hacer referencia a ese periodo anterior, entonces voy a tener que colocar el cubo y el número correlativo del mes que correspondían a esa operación si yo lo hubiese registrado en un mes anterior. ¿Ok? En este caso hay una operación que para este ejemplo les dije que voy a reescribirla, que voy a volver a ingresarla. ¿Qué quiere decir? Que quiero corregirla. Por eso estoy utilizando el código 9. ¿Cuándo se usa 9? Cuando la operación corresponde a un periodo anterior y sí ha sido anotada. Esta operación es del 17 de octubre y estoy que lo vuelvo a anotar, pero esta vez con los datos correctos. De igual forma, yo tengo que colocar el cubo y el número correlativo de esa operación. Esa operación es de octubre. Entonces tengo que ir al mes de octubre y ubicar esta operación. Y veo que su cubo era el siguiente. Acá lo voy a pintar con rojo. Y que su número correlativo era el siguiente. Por ejemplo, le voy a poner este valor. Esa es la manera. Entonces, con estos datos yo hago referencia a ese documento, a esa operación que correspondía en este caso a octubre. Para poder modificarla, tengo que identificarla de manera correcta con su cubo y el número correlativo de ese mes. Esta es la manera correcta en la que debo trabajar con el estado o indicador. Y para eso sirve. Ahí he explicado todos los casos que hay. ¿Ok? Vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar ahora del código de establecimiento. ¿Sí? El código de establecimiento anexo es un código que lo podemos encontrar en la página de SUNAT. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en SUNAT, podemos visualizar esos códigos. Por ejemplo, esta empresa de acá, lo voy a volver a buscar en SUNAT. Acá lo estoy buscando en SUNAT, me voy en la parte inferior, establecimientos anexos, puedo ver todos los establecimientos que tiene. Estos códigos de acá son los que vamos a llenar en este campo, en código de establecimiento anexo. En código del catálogo utilizado, vamos a utilizar el código de Naciones Unidas, o el código GTIN, o el código otros. ¿Qué es esto? Vamos a verlo ahora. Vamos a ingresar a la página de SUNAT para leer un poco acerca de esta codificación. Esta codificación, en primer lugar, son códigos estándar. Recuerden que desde que manejamos el tema electrónico, se busca estandarizar absolutamente todo. Uno de esos casos, de esos campos, es el código de producto, o más conocido como código SUNAT en las facturas. Ahora, estos códigos son códigos numéricos, que es por segmentación, familia, clase, etc. Actualmente no se está utilizando en los comprobantes electrónicos. Es opcional aún. Todos esos símbolos contienen códigos. Esos son los códigos, ¿no? Pero que, como les digo, que en la actualidad no se está integrando todavía en los comprobantes electrónicos. Acá también pueden ver del código GTIN. ¿Cuál es la estructura? Dígito control, producto, empresa, país. ¿Sí? Son codificaciones. Acá también hay algo muy importante en SUNAT. Si ven la palabra UNSPSC, se refiere al código de la ONU, GTIN es el otro código, ¿sí? Acá podemos ver que hoy en día los comprobantes de pago electrónico no están obligados
a consignar ese código, ese estándar. El libro de inventario permanente valorizado tampoco es obligatorio, es voluntario. Lo mismo pasa para el registro de activos fijos, registro de inventario permanente en unidades físicas y registro de inventario permanente valorizado. ¿Ok? En la base legal acá hay algo interesante. Dice que será obligatorio a partir del 1 de enero del 2021, solo si en el comprobante de pago electrónico se hubiera consignado el código internacional, UNSPSC o GTIN. ¿Ok? Solamente va a ser obligatorio registrarlo o consignarlo siempre y cuando en el comprobante electrónico esté consignado. Caso contrario, aún es opcional. En este caso, yo estoy trabajando con una empresa industrial, una empresa que industrializa lo que son conservas de anchoveta, conservas de caballa, etc. Por lo tanto, yo no estoy utilizando la codificación de las Naciones Unidas y tampoco la GTIN. Es por eso que estoy optando por utilizar con el valor 9. Estoy utilizando mi propia codificación. ¿Ok? También tenemos acá una columna tipo de existencia que corresponde a la tabla número 5. Yo acá en este formato puedo registrar mercaderías, productos terminados, materias primas, envases, suministros, embalajes, subproductos, etc. Ahora, acá nos encontramos con el código del catálogo utilizado nuevamente, el campo número 8, que aparentemente es el mismo que el campo número 5. Pero ojo, sí es lo mismo. Sin embargo, acá hay una salvedad muy interesante. Vamos a utilizar este campo, vamos a llenar información en este campo para empezar, siempre y cuando nosotros trabajemos con los códigos internacionales de la ONU o el GTIN. En mi caso estoy trabajando con el código 9, por lo tanto, acá no voy a llenar absolutamente nada. Pero si yo trabajara con el campo, por ejemplo, 1 de Naciones Unidas, obviamente todo tendría que ser 1. Voy a hacer un ejemplo acá. Si yo trabajara con el campo con el valor número 1, perdón, y aparte, esta operación de acá, si se tratara del tipo de existencia mercadería o producto terminado, vamos a poner que es una mercadería, código 1, ¿ok? Si se tratara de una mercadería o un producto terminado y además de eso, que en el comprobante que da origen a esta operación se hubiera consignado el código de la ONU o el GTIN, entonces yo debería registrar eso. Entonces, ¿qué voy a registrar acá? El código 1, porque es el código de la ONU, y también debería registrar acá el código de acuerdo al catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Que por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Es un código de 8 dígitos. ¿Sí? Esa sería la manera de llenarlo correctamente, teniendo en cuenta, como dije, estos criterios de acá. Solo debe tratarse de una entrada o salida de mercadería o producto terminado. Acá le estoy diciendo que es mercadería. Y también hay que tener en cuenta que esta operación, en este caso, que es el registro de anchoveta, se ha comprado anchoveta con factura, y en esa factura electrónica se haya consignado el código internacional. Si se ha consignado ahí, se trata de una mercadería o un producto terminado, entonces yo debería registrar estas columnas de acá. Pero para mi caso, no estoy trabajando de esa manera. Estoy trabajando con el código 9, así que todo va a ser 9. ¿Sí? En este caso es materia prima, por lo tanto no iría nada en estos campos. Prosigamos. Acá va el código propio de la existencia. Es un código interno, la descripción de la existencia, la fecha de emisión, el tipo. En este caso se compró con factura. En este caso es otros. Estoy hablando de esta línea porque se trata de un saldo inicial, ¿no? Tipo de operación efectuada, código 16, saldo inicial. Código de unidad de medida, CA, porque se trata de latas. Acá el código del método de evaluación. Estoy trabajando con el método promedio. Y acá están los campos, pues, ¿no? Ya que corresponden a cantidad, costo unitario, costo total, tanto de entradas, salidas como saldo. Recuerden que el archivo no hace cálculos,
ustedes tienen que colocar la información ya calculada y tienen que colocarlo de todos los productos, subproductos, productos terminados, materias primas, suministros, etcétera. En este caso recuerden que yo estoy trabajando este ejemplo con una empresa industrial, pero si se tratara de una empresa comercial, ustedes lo que van a evaluar sus existencias va a ser solamente de sus mercaderías. Muy bien, si ya tenemos toda la información acá registrada, vamos a proceder a generar el archivo de texto. Van a presionar en este botón, van a esperar unos segundos y vamos a poder obtener el archivo de texto con toda la información. Ahora, si ustedes quieren una copia de esta hoja, también van a poder guardar un backup desde esta opción. Listo. Voy a abrir la carpeta para visualizar el TXT que he generado. Aquí lo pueden ver con toda la información. Y también acá generé un backup que solamente va a tener la información de esa hoja. Aquí lo pueden ver. Listo. Una vez que hemos generado nuestro archivo de texto y de paso hemos generado nuestro backup de Excel, vamos a importarlo desde el libro electrónico, desde el PLE de SUNAT, para ver si es que no ha habido ningún error. Muy bien. Recuerden que mi TXT está en esta carpeta. Acá está. Vamos a cargarlo desde el PLE de SUNAT. ¿Ok? Voy a abrir el PLE de SUNAT. Aquí lo tenemos. Voy a hacerlo sin clave sol porque solamente es a modo de prueba. Voy a colocar el root de la empresa. Voy a darle a acceder. Voy a ir a validar. Añadir al archivo, voy a buscar el TXT que es este, voy a darle a abrir y vamos a validarlo. Vamos a visualizar que no ha tenido ningún error. Por lo tanto, podemos hacer el envío, ¿no? Vamos a cerrar la sesión acá, ingresaremos con nuestra clave sol y vamos a realizar el respectivo envío. ¿Ok? Vamos a continuar con la explicación. Acá también tenemos una opción muy importante que se llama importar TXT. Voy a borrar toda la información. Imaginemos que solamente tenemos el TXT de este libro electrónico. Acá lo vamos a... Y queremos que esta información se visualice en Excel. Muy bien, vamos a importar desde esta opción el TXT. Aquí está, le doy a abrir. Y automáticamente el Excel se va a llenar con esa información. ¿Vieron? Todas esas opciones trae nuestro aplicativo macro desarrollado para generar el libro electrónico del inventario permanente valorizado. A ver, antes de terminar sería bueno ver un poco de teoría acerca de este libro. Acá tengo unas diapositivas que lo voy a compartir también que hablan acerca de este libro electrónico. A ver, unos pequeños detalles hay que ver brevemente antes de dar término a este video. El libro de inventario permanente valorizado es un registro auxiliar de carácter tributario cuyo objeto es llevar el control de las existencias tanto en unidades físicas como en valores monetarios. Están obligados a llevar este registro aquellas empresas que hayan obtenido ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente más de 1.500 UITs. Es importante saber que aquellas empresas que llevan el registro de inventario de permanente valorizado se encuentran exceptuados de llevar el registro de inventarios permanente en unidades físicas. Es decir, si llevan inventario permanente valorizado, no es necesario enviar el registro de inventario permanente en unidades físicas. La forma de llevar es semestral, es decir, cada 6 meses nosotros vamos a enviar estos libros electrónicos, pero lo vamos a enviar mes por mes. La periodicidad es semestral. Ahora, los plazos máximos de atraso es de hasta 3 meses, iniciando desde el primer día hábil del mes siguiente al semestre de realizadas las operaciones relacionadas con las entradas y salidas de bienes. Por ejemplo, las operaciones de enero a junio lo podemos mandar hasta el 1 de octubre. De julio a diciembre lo podemos mandar hasta el 1 de abril. Acá también hace referencia al código del catálogo utilizado que ahora hemos visto.
También tenemos acá de dónde se obtienen los establecimientos anexos y algunos enlaces de información. Bueno, eso ha sido todo. Agradezco su atención. Gracias.